Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo hablamos de Cristóbal Colón y los bulos que amenazan su historia, con Manuel Fuentes, profesor historiador, Libros y Danzas en Twitter, con David Nievas, historiador, asesor de Augusto Ferrer Dalmau y uno de los creadores del canal Belumardis, con el también historiador, experto americanista y profesor Javier Sáenz del Castillo y Jesús María Uribe, periodista experto en temas de historia. También intervino Pedro Vicente de Oris de Cavite, que nos habló de las actividades que desarrolla esta magnífica asociación que difunde la historia de España. Espero que les guste. Sí, buenas Ah, noches. estupendo. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por escucharnos. Todos los domingos os vemos. Y creo que nos quieres decir algo sobre las actividades de Héroes de Cavite. Gracias a vosotros también. Y sí, quería comentaros dos cosas. Uno, las actividades que estamos desarrollando. Recientemente, ayer, tuvimos una concentración al lado del museo en la plaza de donde está el Núñez Vasco de Balboa y al lado de la ICIT por el tema de que quieren Sí. trasladar una serie de elementos patrimoniales de nuestra herencia hispana y estamos en contra porque eso viene a ser un expolio de nuestra herencia hispana compartida entre los hermanos hispanoamericanos Efectivamente. y nosotros. Luego, mañana tenemos una conferencia con Javier Wagener sobre el tema de la defensa de Cartagena de Indias de Blas de Lezo en Granada, que tenemos un grupo activo en Granada, así como en Sevilla y en otras provincias cercanas. He escuchado que uno de los intervinientes anteriores, este fue en Girola. Y no sé exactamente si es David, si es Manuel. Aquí estoy yo, Manuel, soy Manuel, Manuel. Manuel. Manuel, mucho gusto. Pues nada, pues comentaros a todos los historiadores que intervenís aquí y demás que nuestra estructura provincial pues permite acercar posiciones de la gente que estéis disponibles y que os gustase de coger y tener un escenario donde trasladar vuestros conocimientos y exposiciones, nosotros pues estaríamos encantados de posibilitar esos espacios. Tenemos en varias provincias, en Granada, en Málaga también tenemos gente, en Sevilla hace poco las jornadas de Aljarafe, fueron las primeras jornadas de Aljarafe, y entonces pues nada, invitaros a si tenéis cualquier ofrecimiento, por ejemplo, que publicáis un libro y os queréis presentarlo y demás, pues nos ponemos a vuestra disposición pues para ver las posibilidades, como por ejemplo mañana en Granada con Javier Wagener, mañana a las 7. Y luego próximamente, el martes, tenemos las jornadas sobre Covadonga en Asturias, que son muy importantes estas jornadas porque hemos detectado una corriente arabista de revisión del término reconquista y ninguneando el tema de la batalla de Covadonga. Y en nuestro Twitter hemos publicado los anuncios con las distintas conferencias, también video reuniones por Zoom sobre los temas y nada, pues era pues comentaros esas dos cosas. Luego también el compañero Carlos Merino de Málaga nos ha comentado que en concreto sobre David Nieva que estarían encantados pues de recibirte, que han tenido ya algún contacto, me parece. Es verdad que les tengo que contestar porque me mandaron un mensaje, pero como era un número que no tenía, se me quedó ahí como en cuarentena de seguridad y no lo había visto hasta hace nada. Pero yo encantado de la vida. O sea, si les quieres decir que, vamos, tanto para hablar aquí como para hablar allí, ¿no? No, no tengo ningún problema. Estupendo. Entonces, le digo que te vuelva a mandar algún mensaje o que se presente o cómo quieres. Pues como vosotros queráis. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Que me escribáis por aquí, me mandéis mensajes, lo que sea. Pues muchas gracias, Pedro. Yo estuve, bueno, Años de Cavite, su sede está en Cartagena, así que el tema de Isaac Peral, pues lo conocen perfectamente. Y Yo, luego una además, pregunta nada más a Pedro. dime.
A ver, es que yo tengo el contacto de un tal Ángel y yo pensaba que era... Ángel es el mandamás. Pero Es Ah, vale. nuestro presidente, es mi jefe. Yo A soy ver, un delegado. entonces, ¿con quién hablo? ¿Con el patrón o...? No, soy un mandado. Soy un soldado raso, por así decir. Yo soy pues nada, que me gusta el tema de Twitter y tenía más tiempo y Ángel me dijo, pues mira, delego en ti y nada, yo estoy en contacto con él, pues con todas las actividades y demás, eh, entonces pues estoy en contacto con él. Ángel Benzal es el presidente de Héroes de Cavite y nada, pues mi jefe. sí, 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 es que creo que algo de eso me comentó, claro, y ahora te escuchaba yo te hablando, digo, Pedro, digo, pues no, Pedro no es Ángel, digo, aquí había... claro, Vale, Hermes hace una magnífica labor de difusión de la historia de España y la verdad es que merece la pena que os inscribáis. Yo ya soy socio y apoyarles con todo lo que hagan. La verdad es que es mira, una yo quiero maravilla. darle la enhorabuena en la primera conferencia, bueno, la primera no fue la segunda conferencia que di yo en mi vida, la di en Medellín, hablando sobre Hernán Cortés, tuve la suerte Sí, de que me lo brindaron aquella oportunidad. Y justamente, mira, me convocaron los Rotarios, que yo ni los conocía, no sabía ni que existían los Rotarios. Pero justamente los que estuvieron allí desde el primer momento fueron dos personas de Héroes de Cavite, que se habían hecho eco de aquello sí, y sí, me sí. dieron la máxima difusión posible. Y yo la verdad que quedé completamente agradecido. Sobre la gente de Héroes de Cavite, tengo que decir que en León tenéis una sección espectacular que hace unas conferencias repletas de personas y que lo están haciendo de maravilla. ¿Eh? Es una cosa increíble. Es un grandísimo proyecto y la gente de León, en mi enhorabuena, de Héroes de Cavite, porque es que están haciendo unas cosas fantásticas y con mucha audiencia además, ¿eh? Sí, sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Eh, ¿Quieres despedirte o decir algo más? Pues muchas gracias, Jesús. Le trasladaré a Marta Eva de León tu enhorabuena, a la gente de Medellín también, Manuel, y que esto vamos, es un placer y una gran aventura y las cosas compartidas se multiplican para bien. Marta Eva es una crack, de verdad, una crack. Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir, que nos gusta la historia, pero también nos gusta dormir a veces. Y los tenemos aquí a las 10:32 y todavía no hemos empezado con el tema de Colón. Eh, bueno, el pasado lunes fue el aniversario del fallecimiento de Cristóbal Colón, que murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Como me imagino que bien sabéis, su gesta al lograr atravesar un océano desconocido y descubrir un nuevo mundo cambió la historia. Solo hay un dato que es esencial. Bueno, gracias a él y los navegantes españoles lograron poner en los mapas un 57% del globo terráqueo, que ahí no es nada. En fin, bueno, primero vamos a empezar por dónde nació, simplemente por una curiosidad, porque bueno, como yo realmente yo no soy historiador, digamos que soy eso que llaman un divulgador, soy realmente abogado, pero aquí tengo una serie de historiadores que me van a decir la verdad o aquello que se acerca a la verdad. Correcto. ¿Dónde nació? ¿Podemos decir que presuntamente nació en Génova o es seguro que nació en Génova? Esta pregunta primero se la hago a Manuel. A ver, yo te diría que casi con toda seguridad nace en Génova. Pero yo no soy un gran experto en el tema de Colón, pero sí que es una figura que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención y prácticamente casi todos los profesores americanistas que he tenido eh, siempre han defendido esta postura y daban siempre los mismos ejemplos. Lo primero, que él, en la fundación de su mayorazgo, ante los Reyes Católicos, así deja testigos que de ella salió y de ella era, que era de Génova. Su hijo también da cuenta en su testamento de que su padre era genovés, y en una carta escribe a los Reyes Católicos. Y no sé si en el mismo testamento de Colón, creo que en el mismo testamento de Colón, este deja también testimonio de lo mismo. Y luego se han encontrado también pruebas documentales
de un tal Cristóbal Colón de Génova. Es verdad que luego difieren algunas ciudades o algunas localidades, pero en fin, puede deberse también al oficio del padre, que seguramente sería comerciante. El por qué era genovés, y esto yo creo que cualquier americanista o cualquier persona que entienda algo del tema de la marinería en aquella época puede atestiguarlo así. Pues porque en aquella época los mejores navegantes eran los genoveses, que justamente se estaban asentando en Lisboa, en el puerto de Lisboa, o estaban ya prospectando las costas, el resto de costas peninsulares en vistas a sacar tajadas de los distintos negocios. Eran gente que había, vamos, negocios comerciales y marítimos, me refiero. Eran gente que estaban hartos de navegar y gente que se había subido al barco del comercio de las especias, especialmente tras el cierre en competencia con Venecia, y se van a sumar muy pronto al proyecto que los portugueses van a abrir. Es decir, vamos a encontrar portugueses por todas las principales rutas de la especiería y en las principales ciudades portuarias de la época, que justamente estaban en la península ibérica. Te encontrabas genoveses, como hemos dicho, en Lisboa, en Oporto, te lo encontrabas en Sevilla. En Sevilla había una grandísima colonia de genoveses. También encontrábamos genoveses en el puerto creo que era en Amberes, donde estaba la famosa bolsa de Amberes, aquella famosa bolsa que también crean los propios portugueses al albur de aquel comercio de las especias, ¿no? Es decir, eran gente que estaban acostumbrados a navegar, se las sabían todas en el tema de los negocios, creaban verdaderas colonias de comerciantes y sobre todo gente con un espíritu muy aventurero y muy marinero que les va a foguear y que les dará los conocimientos que luego arrastró Colón y le servirán ya no solamente en la empresa de ir hasta América en busca del paso, sino volver, que ese creo que fue la gran aventura de Colón y el gran logro de Colón, volver a España. Pues, bueno, no sé si Javier está, porque la verdad es que yo no veo quién tiene el micrófono y quién no lo tiene. Javier, No ¿estás? sé si me oís. Ahora sí te oímos Vale, perfectamente. me he Estupendo. caído antes varias veces. Bueno, me vais a permitir, perdona, un minuto solo para decir que me ha parecido brillante la exposición sobre el tema del submarino, que me he enganchado al final, y aunque lo he ido entrecortado, y he colgado la portada de 2 libros, no solo el submarino, todo lo que era la política naval de la época, y he colgado en internet, no sé si es en el propio chat del espacio o como mensaje mío, porque no me manejo muy bien con esto, la portada de 2 libros de Agustín Rodríguez, que muchos le conocieron, Agustín Rodríguez González, que es un Bien. historiador especializado en historia de la Marina Española. Uno era su tesis doctoral, que es Política Naval de la Restauración, que explica todo lo que ha dicho, no sé si era David o era Miguel Ángel, sobre los dos Sí, diseños de Armada, el diseño francés, el diseño inglés, coincide todo con lo que lo explica muy bien ahí Agustín. Y luego un libro que hizo sobre Peral y el primer submarino, que hay cosas que son distintas, pero bueno, pero una parte coincide, otra en la interpretación no, pero luego siempre está bien coger 2 versiones y contrastarlas. Bueno, Pero bueno, yo no te veo, no he visto lo que has puesto. Sí que he puesto yo el, el espacio que hizo, el espacio no, el programa de YouTube que hizo David Nievas en Belumartis. También el reto, Miguel Ángel ha puesto un artículo suyo sobre el primer submarino y voy a ver si rescato eso que has puesto y lo coloco aquí para que los sí, oyentes lo... si no te lo mando por un mensaje directo, porque no sé qué Sí, me sí. pasa hoy, que me está Bueno, fallando más con la escopeta. Como ha dicho el de los torpedos, pues yo estoy como los torpedos de entonces, fallo más con una escopeta seria. David Nievas ha sido. Bueno, pues seguimos con Colón. Con Colón. Eh, Pues Os lanzo una pregunta sobre Cristóbal Colón, que a es un ver, tema que también lo he tratado yo mucho y me interesa mucho, que es, ¿cuál es la principal incógnita que tenéis con él? O sea, porque a mí el tema del nacimiento me parece muy artificial, así que luego lo explico por qué. Y la gran pregunta que hay que lanzar es,
¿la gente quiere saber dónde ha nacido por una cosa nacionalista de barrer para casa y decir, ah, mira, es de mi pueblo? ¿O quiere entender Cristóbal Colón y ya sabéis este dicho, ¿no? Que uno es de donde pase y no de donde nace. O sea, ¿queréis saber dónde pació o dónde nació? Pues no Pues sabría. yo ahí te digo, primero, como ha dicho Manuel, de los americanistas que él ha tenido como profesor, pues aunque yo no soy profesor suyo, pero como americanista coincido. Colón era genovés y no hay ninguna duda de que fuera genovés. Todos los documentos que ha dicho él, no voy a insistirlos, hay alguno más incluso. Voy a hablar de lo que hay de más, aparte del mayorazgo. De hecho, había un libro, hace unos años había un libro que se titulaba Siendo yo nacido en Génova. Javier, Como... incluso hay una compra de unas campanas para un pueblo de allí de Génova, si mal no recuerdo. Sí, no Y sé, además, hay un montón de testimonios, pero ya te digo, hace unos años no recuerdo quién fue el que publicó un título que se llamaba Siendo yo nacido en Génova, que es la frase literal que aparece, como has dicho tú, en la escritura de Mayorazgo. Y como digo yo siempre en plan de WhatsApp, claro, porque cuando uno dice siendo yo nacido en Génova es porque debe haber nacido en Albacete, ¿no? Entonces uno no sabe si tomarse la broma. El testimonio más temprano de la época del descubrimiento diciendo que es de Génova, que es el que yo siempre le doy más veracidad, es la carta de Mártir de Anglería, que luego es el primer capítulo de las décadas del Nuevo Mundo, que es la carta que escribe, no recuerdo mismo si era al duque de Mantua, al conde de Sforza, dándole noticias de lo que ha pasado a los pocos meses, ¿no? En la que empieza diciendo, me pides que te dé noticias de estos viajes que se han hecho hace unos meses, y te cuento que un tal Cristóbal Colón, genovés, vino hace unos años a estas tierras y consiguió el apoyo de los reyes, ha vuelto hace unos meses, he estado yo hablando con él y te digo y tal, y eso está escrito pues apenas, no sé si son 3 meses después del regreso de Colón, o sea, en 1493. Entonces no hay ninguna duda de que Colón era genovés. Que él intentó ocultar su origen, sí, pero no por intentar ocultar, como se ha hecho muchísimas veces, su lugar de procedencia, sino su condición social, ¿vale? No confundamos las cosas. Esto, curiosamente, no fue polémica de ningún tipo hasta el siglo XIX. Como muy bien ha preguntado ahora, no recuerdo quién ha sido, porque no, como os digo, me está fallando esto mucho. David No Nievas. David Nievas. Ah, pues David. Porque con el nacionalismo del XIX pues surge esa idea de que nosotros queremos tener grandes héroes en nuestro pueblo y entonces pues empezaron ahí a... Igual que de ahí surgió el que en Estados Unidos la celebración del descubrimiento de América fuese el Columbus Day, el Día de Colón, porque la comunidad italoamericana pues quería identificarse con utilizar ese descubrimiento para realzar su papel en Estados Unidos, y con eso de que Colón era genovés, pues capitalizar el descubrimiento hacia su comunidad, pues con eso mismo, pues luego han surgido, yo creo que alguna vez lo he comentado, yo di hace años una conferencia sobre el origen de Colón y tenía localizados, os digo de memoria, Colón castellano, Colón portugués, Colón gallego, Colón extremeño, Colón valenciano, Colón catalán, Colón francés, Colón inglés, Colón de Malta, Colón italiano de Génova, Colón italiano de Venecia, Colón griego, Colón turco, Colón mallorquín de Ibiza, Colón mallorquín de Menorca, Colón mallorquín de Mallorca de Andratx, Colón mallorquín de Mallorca de Felanich, de un barrio, y Colón mallorquín de Mallorca de Felanich, pero de otro barrio distinto. Entre todos estos, macho, elija usted el que quiera. De América no puede ser. Y no he dicho todos. De América no puede ser, dice Jesús María. Yo ya me lo tomaba a cachondeo y yo siempre decía, solo falta que uno diga, y espérate que un día no haga un artículo y lo presente y a lo mejor hasta me lo dan por válido y me premian, que Colón en realidad era un indio que le había llevado la canoa o la corriente marinas hasta aquí y entonces quería volver y era un inmigrante retornado. Pero hay escritos muy sesudos, sobre Sí, bueno, de todo. Mallorquín, ¿no? Por ejemplo. Pero yo recuerdo uno mallorquín. Hay de todo. Vamos, yo estoy convencido que si escribo un artículo diciendo que era un indio, que le había llevado la canoa o la piragua a unas corrientes hasta llegar a Madeira y era el primer emigrante retornado, me dan una subvención de servicios sociales y todavía me hago de oro. Bueno, gano más dinero que con la historia. Yo voy a hacer la tesis extremeña, que nadie se adelante.
¿Y los gallegos qué dicen los gallegos? Ellos sabrán, yo apoyo la extremeña. Bueno, si me David. permitís, intentaré ser sintético, que ya veis que yo me enrollo como una persiana. Como veis en el debate del origen, y yo por eso siempre he dicho, hostia, el debate del origen me parece falaz. ¿Por qué? Porque lo importante para mí es saber quién era este tío, ¿vale? Porque se han dicho muchísimas cosas y muchísimas tonterías acerca de quién era él como persona, o sea, como el arquetipo de persona que él era. Durante muchísimos años nos hemos comido con patatas el mito de que este tío era un visionario o al revés, que era un cabronazo sanguinario, maltratador y tal, un latifundista. Hay un poco de todo ahí. Pero uno de los mitos más recurrentes que lo podemos ver, yo qué sé, hasta en la película de Gerard Depardieu del año 92, es que este hombre era un genio que vivía en una época de catetos que se pensaban que la Tierra era plana y un montón de gilipolleces que se escuchan por ahí. Y realmente, lo interesante de Cristóbal Colón, que es una de las cosas que yo he estado investigando, es que os vais a reír, es un arquetipo de persona de la época. O sea, existían más Cristóbales Colones. Y os puedo decir los nombres de esas personas. Sí, sí. Una de ellas, por cierto, fue el tipo que llegó a Terranova en 1497, Giovanni Caboto, que era un veneciano, con la corona inglesa. Y hay otros muchos. Portugueses. Por cierto, que le llaman John Cabot en Estados Unidos. Sí. Sí, en Inglaterra también. Oye, sin ir más lejos, el que da nombre al continente, Américo Vespucio. Vespucio, O sea, sí. hay una cosa, matizando lo que ha dicho Manuel muy bien de por qué genovés, no es que fuesen exactamente los mejores navegantes, pero lo que sí es cierto es que en esa época, desde principios del siglo XV, Génova y Venecia habían sido las dos potencias marítimas que habían controlado el Mediterráneo durante siglos, enfrentándose entre ellos. Y es verdad que desde principios del siglo XV, Venecia le gana la partida a Génova y se hace con todo el control del Mediterráneo central y el Mediterráneo oriental. Entonces, a partir de Sicilia ya los genoveses no se comen un rosco. Y la mitad de esos marineros pues buscan otro sitio donde ir. Entonces, claro, el donde ir significa ir al Mediterráneo occidental, todo lo que hay entre Italia y el Estrecho, que se les queda pequeño, o ponerse al servicio de España, de Castilla y de Portugal, que son los únicos que tienen una navegación en el Atlántico. Y es lo que ocurre, ¿no? Hay una migración en masa de marineros genoveses, que no es que sean los mejores, pero sí es verdad que son muy buenos y son entre los mejores, pero igual que ellos había griegos, venecianos, portugueses o castellanos, y se ponen básicamente la mayoría de ellos al servicio de eso, primero en número mayoritariamente de Portugal, porque es cuando está haciendo Portugal todas las expediciones hacia Guinea y el descubrimiento de África y las islas, y luego también pues hacia Castilla. Y alguno más se va a otras zonas y tal. Y en ese contexto, como acaba de decir, ¿no? Es un arquetipo uno más de los muchos que viene, porque el Mediterráneo se ha quedado corto y luego, sobre todo, a partir de la caída de Constantinopla, también el poderío veneciano se ve muy limitado por la presencia de los turcos, y hay gente, pues como es por ejemplo Caboto, pues que tiene que también salir de allí y aunque sea veneciano y sea la gran potencia cristiana, pues irse a ofrecerse al rey de Inglaterra. Yo tengo por cierto, un sobrino de Caboto estuvo al servicio de los reyes de España, de Carlos, en concreto Carlos I, y es el que hace uno de los primeros mapas de América. Además, un mapa del Mapamundi de Sebastián, se llamaba Sebastián, que si no me equivoco era sobrino. El Mapamundi de Sebastián Caboto es uno de los mapamundis más bonitos que hay de la época. Decía yo que tengo una curiosidad que decir al respecto de los genoveses y luego una pregunta sobre Colón, que es lo que me interesa a mí. La primera curiosidad de los genoveses, la flota genovesa
participa en la conquista de Almería por Alfonso VII de León en 1147. Sí, Almería se fue conquistada en 1147, luego se tuvo que abandonar. Y estuvieron apoyo naval de las repúblicas de Pisa y de Génova, con lo cual los genoveses tenían mucho predicamento. De hecho, les molestaban bastante a los aragoneses. De hecho, a un catalán le llamas genovés y se coge un cabreo bastante gordo. Y la parte de Colón, la duda que siempre he tenido de él, ya es evidente que era genovés, es que es absurdo todo esto, y es evidente que era un señor pues, de la época y que para poder hacer lo que hizo pues tenía que tener unos conocimientos bastante importantes, o sea, pues un renacentista de aquellos tiempos. Pero mi duda fundamental es, ¿pero qué sabía Colón? ¿Tenía datos? ¿Tenía mapas antiguos? ¿Había llegado alguien antes? ¿Estos mitos que hay? Eso es lo que me interesa a mí de Colón. ¿Él tenía datos? Pues mira, no sé si Javier quiere decir algo, pero yo quiero escribir un libro de eso. Pues mira, ¿Vale? Ahí voy. Vamos a ver, efectivamente, como acaba de decir Jesús, los genoveses efectivamente eran durante 300 años fueron con los venecianos el no va más de la navegación del Mediterráneo. Es verdad lo que has dicho de Almería, pero claro, eso es del siglo XII. A partir de 1350 es cuando ellos empiezan a perder la hegemonía y bueno, pues sí, siguen siendo buenísimos, pero su país o su república no es la que controla. Entonces, pues es que migran en masa. ¿Qué pasa con el proyecto de Colón? Esto es lo que estudió Juan Manzano, un gran americanista de la Escuela de Sevilla, fundamentalmente, con varios libros conocidos, Colón, 7 años de su vida. Básicamente tiene una trilogía. Colón, 7 años de su vida, El secreto de Colón, y el tercero ahora mismo no me acuerdo cómo se titula. No sé si Manuel es que Manzano es el gran experto en... Sí, no sé si te acuerdas, Manuel, cómo era el título del tercer libro de Manzano sobre Colón. 7 años de su vida, Colón y su secreto, y el otro era... Yo el que leí fue Colón y su secreto. Yo me los he leído bueno, todos. Son tres. Y la tesis de Manzano no es un invento de él, la tesis de Manzano la hace... Javier, sí. ¿oyes a David? Porque David habla y a veces no le... No le oigo. No le oigo a David, ¿quién está hablando? David, Pues sí. No le oigo. A ver, pues ahí tenemos un problema, por eso David habla no... Problem. La tesis de Manzano, que es la tesis de lo que se llama el predescubrimiento o el piloto anónimo. Sal y vuelve a entrar, a ver si así... Vale. A ver si... Sí. Vale. La tesis de Manzano, que es lo que se conoce como la tesis del predescubrimiento o la del piloto anónimo, que es la más plausible, no se la inventa Manzano porque sí, sino que la hace Manzano recogiendo un montón de datos, primero testimonios y luego, aparte de testimonios, pues hilvanados con el sentido común, con datos concretos, comparando mediciones, etcétera, etcétera. Colón es un buen navegante. Es verdad que Colón no es tan bueno como se suele decir. De hecho, Colón no era capitán. De hecho, algunos dudan incluso que tuviera el título de piloto. Es un marinero que lo que tuvo fue más suerte, es un autodidacta, y de hecho eso se nota porque sus cálculos matemáticos son muy erróneos. Él empieza a navegar en los años 70 en lo que es la salida del estrecho al servicio de Portugal, que es toda la navegación que hacen los portugueses desde las costas de Portugal hacia las islas y hacia el Golfo de Guinea. Él se asienta en Madeira. Su primera mujer, Felipa Muñiz, es no recuerdo si hija o sobrina del gobernador, y entra en el meollo de los que controlan la navegación en esa época, que son los portugueses. Y él está no recuerdo, ya os digo, si era sobrina o hija, pues o de yerno o de yerno del hermano del gobernador de Madeira, con lo cual es una posición perfecta. Y él se pasa unos 15 años navegando pues del Golfo de Guinea para Madeira, Madeira-Lisboa, Lisboa-Madeira, Madeira-Golfo de Guinea, que ese momento es pues la Fórmula 1 de la navegación mundial. Y ahí es donde aprende lo mejor de lo mejor. Por cierto, también hay una tesis que dice mucho sobre el por qué ocultó su origen, porque él llega a Portugal por un naufragio del que no se conocen muchos datos, pero podría haber sido el naufragio de un barco corsario, y entonces, claro, él, si hubiese reconocido su origen, se lo hubiera identificado como corsario y entonces lo hubieran ahorcado. Pero bueno, eso es una cosa que está en incógnita.
pero sí es cierto que llega a Portugal después de un naufragio. Y allí en Madeira, cuando se hacía la Vuelta de Guinea, que es como luego se descubre Brasil, de hecho, al hacer la Vuelta de Guinea, según la estación del año, los barcos tenían que abrirse mucho hacia el interior del océano para coger los vientos. Entonces, hay varios rumores y hay varios datos que de la época de navegantes portugueses que dicen que han encontrado restos de maderas labradas, incluso algún cadáver flotando en el mar, cadáveres desconocidos. Se supone que son restos de piraguas del Caribe que les ha podido sorprender alguna tormenta, algún huracán o lo que sea, se han ahogado, restos de canoas y que las corrientes han llegado pues hasta el océano central, el Atlántico central, y algunos de esos restos han encontrado estos barcos. No sé si me oís. Javier, sí. Mira a ver si David te puede, Sí. si puedes oír ahora a David, que Vale. ya te hemos subido. Vale. ¿Se me oye? Bueno. Sí. Bien. Yo me planteé esa pregunta porque yo me he leído también los libros de Manzano, son muy interesantes, él saca una serie de datos, de archivos y tal, que yo he tomado en consideración, pero yo me hice la siguiente pregunta, y a ver si puedo sacar el libro. De hecho, hablé con Despertaferro y me dijeron que le interesaba, todavía no he podido concretar con ellos. La gran pregunta que yo me hice: ¿qué demonios podía saber realmente Cristóbal Colón durante su etapa formativa que le llevara a pensar que hacia el occidente había una posibilidad de llegar a las Indias? Pues es fascinante esa pregunta, es complejísima. Estaría aquí como para que me enrollara 5 horas, pero no lo voy a hacer. En fin. Y yo os lo voy a resumir de la siguiente manera. Es una conjunción de conocimientos adquiridos a lo largo de siglos que llegan deformados con un mecanismo del teléfono escacharrado que se suman a una serie de episodios de navegación, de exploración, etcétera, de mitos, de rumores, de cosas que ellos tenían en la cabeza, y todo eso se conjuga perfectamente, porque esto es como el meme, es el chiste del tío que tiene una pizarra llena de hilos rojos, ¿no? Y dicen, yo con mis teorías, ¿no? Se ve el tío como si estuviera loco. Pues al final todo me ha ido cuadrando. Claves. Primera clave. Sí que es verdad que existió una ruta medieval nórdica hacia Groenlandia. Que ya sabéis que Groenlandia estuvo durante siglos colonizada por los vikingos, o como lo queráis llamar, ¿no? Por los norse, por los nórdicos. No es algo fake, o sea, no es una tontería. Ellos estuvieron allí desde el año 800 y poco hasta el 1415, 1430, una cosa así, que es cuando fracasan los asentamientos por cuestión de cambio climático. Sí, es verdad que aquello no era una metrópoli del copón, o sea, allí lo estaban pasando bastante mal, sobre todo al final, ¿vale? Porque acabó el óptimo climático medieval, hacía más frío, no podían desarrollar la agricultura que estaban desarrollando, la pesca cada vez, bueno, los puertos durante gran parte del año pues había mucho hielo, no se podía pescar bien, ellos vivían sobre todo de pescar morsas y de exportar el marfil. A Europa entró el marfil africano por el circuito del Imperio Songhai, o sea, lo que es la ruta Timbuktu hacia Marruecos, y se fueron al pedo, ¿no? Sabemos que puntualmente, que hay mucha controversia, porque dicen, es que Helgeinstad y tal, mira, casualmente es que ellos eran nórdicos y tal, bueno, contemporáneos del siglo XX. Sí, pero perdona, David, perdona. Dime.
Sí es cierto que hay navegaciones, de hecho yo tengo los planos, la fotocopia de los planos del yacimiento en Terranova, Sí, pero en eso que se habla mucho y se ha especulado mucho, la línea que tú dices, no era conocido en el resto de sí, Europa, de hecho no era conocido ni siquiera en toda Escandinavia, porque los únicos testimonios que hay sobre esto, que son dos sagas, la saga de Eric el Rojo y la saga de Eric, ¿cómo se llama el otro? Leif, no sé cuántos, sí. no se conocen hasta el siglo XVIII. Y además esas sagas, que son las dos únicas referencias que Con un hay por pero. escrito, son muy, muy vagas. Sí. Y de todas formas, una cosa que no hay que olvidar nunca y que hace que toda la información, lo digo porque si vas a hacer un libro, esto que te voy a decir tienes que tenerlo muy en Sí, cuenta. Colón no iba a descubrir unas tierras nuevas. No, sí. Así. Colón estaba empeñado y se murió convencido de que había ido a Asia. Correcto. Entonces, todos los datos que hay en la época hay que meterlos, además, dentro de la concepción que hace Colón, Sí, sí, sí. que como es un hombre autodidacta y le falla mucho los conocimientos científicos, tiene que hacer en su cabeza un encaje de bolillos para que le acaben saliendo que eso es Asia y tiene que ser Asia y que ahí está Asia. Y sí es cierto que él tiene los datos para Sí, localizar. Lo que sí es cierto es que con los datos de Colón, él tiene localizada Tierra a una latitud más o menos, de unos 35 grados norte, y a una distancia determinada con un margen de error de 1 o 2 días de navegación, porque la distancia se medía en días entonces, hay que recordar esto también, a 1 o 2 días de navegación desde las Canarias. Y es eso, Canaria-Madeira, que bueno, triangulándolo desde Canarias. Y ese es el dato que tiene, pero él hace todos los conocimientos que él tiene y luego todas las fuentes que él utiliza, que utiliza todo, marino de tiro, bueno, utiliza gente de todo tipo, ¿no? Yo creo que desde fenicios hasta su época. Todas esas fuentes que utiliza son simplemente, digamos, como para engordar su teoría. Pero lo que es el fundamento marítimo de su teoría es muy reciente. Es de los datos que hay de navegación de los últimos 30, 40 años por la gente que se está moviendo en esa ruta de Azores, Madeira, Cabo Verde, Guinea. Y porque no hay más datos reales aparte de eso. Lo que hay luego son mitos que luego se pueden servir para decir, no, ya lo decía Pepito, ya lo decía Menganito, ya está, que si la Atlántida, que si, o como lo que sea. Pero esto es, digamos, como para querer engordar y darle más visibilidad. Pero lo que son datos de navegación reales, solo tiene o solo podéis poner los de la navegación de ese eje, Azores, Madeira, Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde y Guinea. Correcto. Javier, David, yo creo que, a ver, en parte los dos lleváis razón. No, o sea, pero por un hecho de que... Vamos a ver. Manuel, perdóname que te interrumpa. Es que como, vamos a ver, yo me explico, a veces digo que me explico como un libro cerrado, porque tardo mucho en llegar al quid de la cuestión, porque es una cosa muy compleja. Yo no quiero decir que él conociera la ruta por los vikingos y tal, no. Es infinitamente más complejo, pero infinitamente más complejo ni siquiera de lo que Manzano pensaba. ¿Se conocía la experiencia nórdica en Europa? Sí. Adam de Bremen. El milagro este del encaje de bolillos que tú dices, pues era una persona que estaba asentada en las Azores, ¿vale? Que era un cosmógrafo que hizo un planiferio en el mismo año que llega Colón. Este hombre que se llama Martin Beheim hace un planiferio obsoleto y en ese planiferio vemos lo que comentaba Javier, lo que se conocía en la esfera hispano-portuguesa a través de una tradición que llegaba de todos estos cálculos, el mapa de Toscanelli, entre comillas, porque no había mapas de Toscanelli, había como fueron unas informaciones que se pidieron en el rey de Portugal. Es que esto es complejísimo. En 1476 un tío que se llama Fernão Teles, que es un magnate, dice, oye, se ha muerto Enrique el Navegante, que tiene el privilegio de tener todas las islas y tierras que se encuentren en el Atlántico y me las quiero quedar yo.
rey de Portugal, como estamos descubriendo las Azores, y hay un mito que la gente se piensa que hay más islas más allá, que las estaban buscando, la isla de las 7 ciudades y otras tonterías mentales que tienen en la cabeza, que no existían, pero ellos lo creían a pie juntillas, que es una de las claves. O sea, la estupidez humana, entre comillas, lleva al descubrimiento de América, por varias cuestiones, por los cálculos erróneos, que se han dicho 500 veces que calcularon mal la circunferencia terrestre. Bueno, ciertas personas, con arreglo a ciertas fuentes y sabios y tal, que no valían un duro de madera, y por eso cuando las dos comisiones, la portuguesa y la famosa que hacen aquí en España a Colón, examinan las teorías, se parten el culo de risa, porque dicen, mira, no, la esfera terrestre mide tanto, que de hecho habían fallado incluso los antiguos, pero por poco margen, y si el viaje que tú quieres hacer hacia el occidente solo hay agua, pues te vas a morir en el mar. Y punto. O sea, ¿qué pasaba? Que ellos creían a pie juntillas, que esto es la gilipollez absurda que lleva a este maravilloso viaje, pues que podía haber otras cositas. Y lo creían vehementemente, lo mismo que las personas de las Canarias durante ciertos de años veían unos espejismos delante de la costa y se creían que existían unas islas míticas que desaparecían y que realmente eran un espejismo. Pero ellos estaban convencidísimos que ellos existían. Y lo mismo que los marinos británicos en Bristol, que tenían otra forma de ver las cosas, pues creían que existía una isla que se llamaba Brasil. Que estaba... Y había gente hasta el siglo XVII que lo decía con insistencia. No, que yo he visto esa isla. Y incluso se inventó una historia muy rocambolesca. Y se dijo, ay, mira, que esta isla es que desaparece como 6 meses al año y está cubierta por la bruma y no la podemos ver bien, etc. Y esto es lo fascinante de este tema, ¿no? Que es complejísimo. Es... Bueno, te vuela el sombrero completamente. Dime, Darío. bueno, Yo os diría también que mucho de esta sabiduría no quedaba registrada por... Vamos a ver, el tema de la marinería es que es muy complejo, tal y como estáis comentando, y es cierto. Y es que esta sabiduría no quedaba regulada o quedaba únicamente impresa en un papel, es que esta era una sabiduría popular. El tema de los mineros, lo que... No sé quién lo ha dicho antes, si ha sido David o Javier, pero el boca a boca tenía muchísima fuerza en el tema de la marinería. Efectivamente. Y puertos por donde pasaba, puerto por el que, aparte de miles de rumores, entablabas conversaciones con contramaestres, con capitanes, con con los otros marineros que se veían en latín, y al final te infundías de un montonazo de conocimiento o de ideas preconcebidas o fehacientes que al final terminaban a muchos navegantes por dibujarle unos mapas de regímenes de viento o unos mapas geográficos que podían estar o no podían estar, pero sí les daban un atisbo de qué podían encontrarse. Mira, voy a resumirme resumidamente, y eso es raro, o sea, podéis ponerme un piso en Torrevieja si queréis, porque yo esto de resumir lo llevo mal. Voy a resumir muy resumidamente todos los rumores, más o menos, que Cristóbal Colón sabemos que tenía porque los dice su hijo, los dice su hermano, los admite él, más o menos de tapadillo, y también un invent, o sea, una invención que él tiene, que es lo trágico, porque la teoría está de Manzano, no es que el prenauta señoras y señores, es un invent. Se lo inventó Cristóbal Colón porque, como está diciendo Manuel, quedaba muy feo, quedaba feísimo que tú le dijeras a la gente, yo es que era un flipado, porque lo era, convencido parcialmente por investigaciones y obsesiones que tenía mi suegro cuando llegué aquí a Madeira y heredé sus arcones, que sabemos que lo heredó. Perdona, ¿el penauta es Alonso Sánchez, el natural de Huelva? Sí y no. Sí y no, Sí, vale. porque el prenauta Sánchez de Huelva se lo inventa
el padre de las casas en la historia de las Indias. Realmente lo que dice Diego Colón es que llegó un marinero portugués a su casa, que se estaba muriendo cuando estaba en Madeira, y le dijo que habían llegado a las islas, bla, 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 bla. Que es la teoría esta del piloto anónimo, que luego se le pone nombre, pero porque se lo inventa el padre de las casas, ¿no? Cosas que él pudo saber, porque por eso a mí me interesa todo este periodo pre-español de Cristóbal Colón, o sea, antes de 1485, de saber quién demonio es este tío, por dónde estuvo, qué es lo que estuvo haciendo, porque tenemos relativamente pocos datos, pero algunas pistas significativas, ¿no? Sabemos que estuvo en Madeira, con la compañía Centuriones, sabemos que estuvo en Lisboa vendiendo mapas, sabemos que estuvo en Bristol, sabemos que estuvo en Galway, Irlanda, aunque fuera puntualmente. Él se tiró el moco de decir que estuvo en Thule, en la última Thule, que es una de las formas de llamar a Islandia, y todo esto tiene su causa y su justificación. Él estaba metido en un circuito, ¿vale?, comercial, en la época en la que él era comerciante, en un circuito atlántico, y de ahí la referencia que yo hacía a lo de los vikingos y el norte y tal. ¿Por qué? Vamos a ver. Cositas de Cristóbal Colón. Está en 1476 en Portugal. Luego sabemos que en el 77 está en Bristol. Sabemos que la gente de Bristol en 1480 y 1482 parten tres buques diferentes en busca de la mítica isla de Brasil. Ojo, rumores portuarios ya acrecentándose, ¿vale? Sabemos que está en Galway, decimos, bueno, un puerto de Irlanda, eso es lo que más da. Bueno, Galway era parte de la ruta que se tomaba hacia las islas del Atlántico Norte, las Islas Feroe, las Islas Shetland, etcétera, Islandia. En Islandia había unas pesquerías importantísimas desde hacía siglos que estaban controladas por la Hansa. Impedían en esta época, de hecho, que los extranjeros merodearan relativamente por allí. Había portugueses, sabemos que había portugueses al servicio de la Hansa. Vale, se había perdido Groenlandia. Ok, pero sabemos que parte de la gente de las colonias de Groenlandia, los jovenazos, no los viejos, porque algunos se murieron en su casa, que es muy triste, y se han encontrado, volvieron a Noruega, algunos estaban asentados a Islandia. ¿Por qué? Lo sabemos. Pistitas. Porque este señor llamado Giovanni Caboto, en el primer viaje, no en el segundo, que es cuando llega, en el primer viaje, que le sale fatal, coge un piloto islandés. Repito, coge un piloto islandés. Y ese piloto islandés misterioso se cita y dice: es que mis padres, mis abuelos y tal eran gente que vivía allí en Groenlandia. Ok. Pista número 2. ¿Por qué Cristóbal Colón se tira el moco que dice: oye, yo estuve en la última Thule? Porque en 1470 y tanto, 78, hay una expedición que la manda el rey de Noruega, a un pirata infame, para que veáis cómo eran los marines de la época, un tío de Hildesheim, y le manda, ¿vale?, que se llama Didrik Pinning, le manda para que explore o vuelva a explorar la costa groenlandesa y le diga qué demonios había pasado con los asentamientos perdidos. Que de hecho luego hubo otra expedición en 1550 y luego ya sabes que en el siglo XVIII el eclesiástico este que se llama Hans Egede hace la expedición ya última de poblamiento de Groenlandia por parte de la corona danesa y tal, etcétera, ¿no? Era como un misterio, no sabían qué había pasado del todo con los últimos que habían quedado por ahí. Entonces este Didrik Pinning, con un colega suyo que también era medio piratón, pues coge, y no sabemos con cuántos barcos, y se van a la costa de Groenlandia. Y hay mucho mito. Se dice, este Didrik Pinning hizo un montón de cosas. No, realmente lo que parece que hizo es que llegó a la costa de Groenlandia, vio que aquello era un real allí, que no
podía vivir nadie en aquel momento, excepto los Inuit, y de hecho parece que tuvo un enfrentamiento con ellos, ¿vale? Y se volvió. Pero esto es muy importante. Lo mismo que otra cosa que voy a citar ahora, que son unos viajes que hacen los portugueses cuando están descubriendo las Azores, porque son los rumores que realmente yo creo que llegaron a este hombre, pero que no podía admitir. No podía decir, es que fulano, hijo de tal, el primo de la Paqui, que tiene un primo de no sé qué en el puerto de no sé cuánto, me dijo tal cosa. Que le decías eso a Santaella, el banquero y consejero de los Reyes Católicos, y te metían una patada en el culo que cruzabas el estrecho en 2 segundos, ¿vale? ¿Por qué? Él cuando está en Galway seguramente se entera y dice, hostia, que hay gente que ha navegado desde Islandia y rumores que estoy escuchando aquí, no, sí, esas tierras se conocían ahí, que había una isla de hielo al otro lado, y etcétera, etcétera, y él ya va sumando cosas, y él tiene infinidad de cosas. Y Cristóbal Colón lo tenéis que conceptualizar como un friki obsesionado. Por eso él se lo va comprando todo. Se compra los libros de Marco Polo, los anota, cualquier mapa que pilla, lo copia, copia incluso documentos pseudo secretos en la corte portuguesa, que es una de las cosas que dice Manzano, etcétera. Todo lo que pilla que pueda, digamos, reforzar lo que piensa para adelante. Había unas islas nuevas en el Atlántico que no se conocían, ¿vale? Que llegan los portugueses a partir de 1420, 1430, que son las Azores. Entonces, vamos, desde su punto de vista es, hostia, pues hay tierras, hay islas, hay cosas y tal en el Atlántico que nosotros no conocíamos, que están aquí, que han surgido como una seta. Los portugueses, como decía antes nuestro compañero, tienen una manera de navegar que se llaman las voltas, ¿vale? Esto lo aprenden cuando están bajando de África, en la que se tienen que separar de la costa para pillar vientos y corrientes favorables para la vuelta. Y si van en dirección opuesta por la costa, pues pillan vientos y corrientes contrarias, se comen un garrón de la gran flauta, como dicen los argentinos, y se mueren en el mar. Y eso no puede ser. Y con esas voltas tomar de forma sorprendente y sin esperárselo de ellos, van descubriendo o redescubriendo, ahí hay controversia, conjuntos de islas de la Macaronesia, ¿vale? Como Madeira, como Porto Santo, como las Azores. Primero descubren el grupo occidental de las Azores y luego el grupo oriental. Y aquí hay una cadena de transmisión magnífica, porque cuando se descubre el grupo oriental de las Azores en una expedición del año 1451 a 1452, que la manda un tal Diego de Teide, que sale de Fayal, y no se sabe muy bien si hizo 2 viajes o fue solo un viaje. Explora parte del Atlántico hacia el occidente, no se aleja demasiado, pero le acompaña un señor que se llama Pedro Vázquez de la Frontera, de Palos de la Frontera. Y esto es importantísimo, porque este señor, cuando se está preparando la expedición de Colón en Palos de la Frontera, es un anciano que está viviendo allí, que tiene cierto respeto por parte de la comunidad, porque es un marino veteranísimo, y este hombre dice lo siguiente a la gente que no se quiere meter en esta expedición, porque uno de los problemas mentales que ellos tenían era, vale, tú vas a bajar hacia el sur para coger los alisios y que te separe lo más posible de la costa y seguirlos todo el rato hasta que encuentres algo, pero es que puede ser que, como dice todo el mundo, pues imaginaos si no existe el continente americano, sería el mega océano Pacífico y nos vamos a morir todos. Ahí quiero resaltar una cosa. Voy a hacer preguntas concretas porque llevamos ya una hora y 20, ¿cuánto llevamos? 2 horas y 20 ya. Y yo estoy encantado, la verdad, pero vamos, me imagino que algún día tendremos que descansar. Bueno, es verdad que
que Cristóbal Colón se equivocó al estimar la longitud de la circunferencia de la Tierra? Sí, vamos a ver, el problema es que para apoyar su teoría de que Asia estaba más cerca, lo mismo que Beheim, manejaban cálculos de un, bueno, pseudo cosmógrafo matemático y tal, que era Marino de Tiro, y él se hacía eco de un pensamiento bajo medieval según el cual la Tierra era más, digamos, pequeña de lo que nosotros conceptualizamos. Porque los genios, ¿no? Llegó uno y dijo, es que estos cálculos que han hecho los grecos romanos y tal, esto es una mierda porque ¿cómo va a ser la Tierra tan grande? Tiene que ser más chiquitilla, ¿vale? Y bueno, él para reafirmar su tesis de que se podía llegar a Asia por el occidente con relativa facilidad, pues la toma. ¿Por qué? Porque en el mapa de Beheim, en el planiferio de Beheim, y en otros, por ejemplo, el de Juan de las Cosas y tal, lo que vemos es la idea que ellos tenían. Se pensaba que la parte de Kamchatka, ¿vale? Era ese territorio extraño que los irlandeses decían que existía hacia el occidente. Por lógica, ¿no? Porque cuando nos vamos hacia el norte, la Tierra es más pequeña, entonces está todo más cerca, digamos, en diámetro, ¿no? Y entonces, por lógica, decían, pues si sabemos que hay esas tierras hacia el norte y tal, que se conocían desde hace mucho tiempo, pues superponemos un mapa con el otro, según los mapas que ellos conocían, y esto que tiene que ser la punta de Asia. Y si seguimos navegando hacia el occidente desde las Azores, ¿qué nos vamos a encontrar? Japón, que es lo que ellos tenían en la cabeza. Lo que no se es verdad esperaba es lo que era. claro, que si no ¿Qué se creen? hubiesen encontrado, si no se hubiesen encontrado las islas del Caribe, ¿hubiesen muerto? Porque no tenían suficientes viandas para llegar al Pacífico, digamos. Sí, mira, que en toda esta cadena de transmisión de cosas que te estoy contando, hay un episodio fundamental que en España no se conoce y nos da igual y es fascinante. Te estaba hablando de Diego de Teide, ¿no? Y de Pedro Vázquez de la Frontera. Pedro Vázquez de la Frontera, resumiendo mucho, ayuda a Colón a reclutar a la gente porque le dice, oye, iros en este viaje porque cuando yo estuve navegando con Diego de Teide hace 40 años, creímos estar muy cerca de una costa que no la terminamos de ver, pero el agua estaba muy calma y no sé qué, y vimos signos de madera a la deriva, entre otras cosas y tal. Y dijeron, por aquí hay una costa fijo, ¿vale? Los portugueses, por ejemplo, conocían el Mar de los Sargazos, que está en torno a las Bermudas, que de hecho Colón en el primer viaje cuando vuelve, esto es muy interesante, toma la ruta portuguesa, porque llega a las Azores cuando vuelve y pasa por Portugal y le dice a su marinero, oye, que a cierta latitud y tal nos vamos a encontrar lo que ellos llamaban el Mar de Yerbas, que era el Mar de los Sargazos. O sea que eso los portugueses sabemos que lo conocían. Pero es que los portugueses desde las Azores, porque luego nos vamos enterando por datitos y por cosas, de los hermanos Corte Real a principios del siglo XVI y otras cositas muy concretas que, joder, es que he tenido que buscar en archivo portugués porque esto es inencontrable. Hubo pequeños viajecitos y pequeñas iniciativas, casi siempre sería lo que yo llamo el esquema nórdico, que de la misma manera que se descubre Groenlandia, que se descubre Terra Nova por parte nórdica, que es un tío de me he perdido en el océano, me he perdido, he visto algo, he encontrado algo y me vuelvo a mi casa y le digo a la gente ya que me he encontrado algo, ¿vale? Esto refuerza un poco las teorías de los prenautas y tal, pero es el prenauta deformado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene Cristóbal Colón que le hacen notable en ese sentido es que pasa del intento de ruta en el Atlántico Central, que es el portugués, y en el Atlántico Norte. Y él dice, no, es que navegando por el Golfo de Guinea me he dado cuenta de que estos vientos y estas corrientes hacia el oeste están a esa latitud. Y ese era el secreto
celosísimamente guardado que él quería tener, porque sabía que eso estaba dentro de la demarcación portuguesa, sí o sí, del Tratado de Alcasova de 1476, porque el Atlántico Central Norte no se sabía muy bien si era portugués o no, por bula papal, pero el Atlántico Sur sí era portugués. Y entonces se estaba metiendo en un fregado. Y de hecho, por eso, cuando vuelve, hay inmediatamente una contrarreacción portuguesa que termina en el Tratado de Tordesillas del 94 y las bulas alejandrinas del 93, de los portugueses cabreadísimos, diciendo: es que habéis navegado en nuestras aguas y habéis descubierto cosas que están en nuestra línea de demarcación. Y ahí es cuando Colón tuvo que demostrar que no sé qué. Vino muy bien que el Papa Borgia fuera valenciano y tal, ¿no? Y que fuera amigo de los Reyes Católicos para que les echara un cable y la cosa se resolviera favorablemente para la corona española. Pero pues esto que quería citar yo, a mediados bueno, en el último cuarto ya del siglo XV, hay una expedición, esta sí está documentada, no es un rumor portuario, una pequeña referencia, y tengo varias pequeñas referencias y tal de marinos de las Azores ahí viajando, intentando cositas y tal. Sabemos que en 1486 al rey de Portugal, Manuel II, le llegan unas cartas de un fulano que era flamenco, que estaba asentado en las Azores, porque las Azores en aquella época eran el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, ¿vale? Que es más o menos el ambiente donde Cristóbal Colón Pace, en Madeira, que son los grandes latifundios azucareros con esclavos africanos. Que por eso él luego se inventa el sistema este del reparto de indios, que termina en la encomienda y tal, porque él venía de ese mundo, ¿vale? Bien, pues para que os fijéis cómo funcionaba esto y por qué Cristóbal Colón pide lo que pide a los Reyes Católicos en las capitulaciones de Santa Fe, que son un calco de lo que pedían los portugueses en estas exploraciones. Este tipo que se llama Ferdinand van Olmen, que lo cita el padre de las casas como Fernando de Olmos, lo castellaniza de esa manera, le pide al rey de Portugal: oye, yo quiero navegar hacia el occidente en busca de la isla de las 7 ciudades, que es una de estas islas míticas que yo decía, que ellos estaban segurísimos que existían, etcétera. También con el pensamiento, y se lo dice al rey de Portugal, de: mira, tú estás probando la ruta africana, pero si nos suena la flauta hacia el occidente y gente como este Colón y otros tienen razón y se puede llegar a las Indias por el occidente, pues lo intento, y si lo consigo, pues cojonudo para todas las partes. Entonces el rey de Portugal, como se estaba gastando muchísimo dinero en preparar todas las escuadras que mandaba a África para doblar el Cabo de Buena Esperanza, encontrarlo, doblarlo, ¿no? Y llegar a la India directamente por la ruta africana, se estaban gastando una cantidad de dinero impresionante. Le dice: vale, hazlo, pero no te voy a dar un duro. Te doy el permiso y de hecho te doy todos los honores, privilegios, etcétera y tal, de las tierras que encuentre. Va a ser su gobernador. Sé que hay que cristianizarlas porque hay gente por allí, pues te voy a mandar fraile, te voy a mandar soldados para que lo hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Van Olmen, que era un personaje que vivía en la zona de Cuatro Ribeiras de la isla de Terceira, donde plantaba una cosa que se llamaba hierba pastel, que era un tinte, ¿vale? Que eso se utilizaba en la época, que era bastante caro. Eso valía mucho dinero, ¿no? Tenía cierto dinero, ¿no? Una persona, digamos, un autónomo de la época, empresario, ¿no? Ya fuerte. Pero los buques costaban mucho dinero. Armarlos, fletarlos, las tripulaciones, etcétera. Y le dice al rey de Portugal, porque tenemos varias cartas, ¿eh? Son muy extensas, se la manda. Y dice: oye, que no tengo dinero suficiente, que hay un tipo de madera, que los de madera se daban vueltas cada 2 por 3 por las Azores, porque le venía muy bien para volver a Portugal, alejarse de la costa. Pues hizo partnership con un tipo portugués que se llamaba João Afonso do Estreito, que era un plantador de madera que tenía más pasta que él. Y le dijo: oye, que me he asociado con este. Y él también te está pidiendo carguitos y privilegios y tal, por si encontramos algo.
Y dijo el rey de Portugal, vale, cojonudo, hizo una mediación. Y entonces dijo, bueno, en compensación de que este tal estreito te dé 6 millones de que era uno de una moneda de la época, ¿no? 6 millones, lo tengo por aquí, no me acuerdo. Sí, de reales blancos para armar 2 carabelas. Ojo, dos carabelas. Sí. Después una fecha tope, les dijo, tenéis que salir de las Azores como máximo en agosto del año 87. Y va a ser de la siguiente manera, porque ya lo tenían todo pensado y casi que repartido. Navegaréis como 30 días hacia el occidente. Si navegando hasta 30 días encontráis tierras, entonces todas las tierras que se encuentren serán para Ferdinand Van Olmen. Sí. Sus rentas y también tenían su quinto, etc. Si tardáis más de 30 días, entonces el mando de la escuadra pasará a tu compañero, a Estreito, y él tomará la decisión de proseguir o no proseguir. Y si se encuentran tierras pasados esos 30 días, esas tierras, digamos, en ese hemisferio, ¿no? O sea, lo que es de esa línea de los 30 días hacia allá, pues ya serán propiedad de él. Bien, estamos hablando, que esto es flipante, estamos hablando de que casi se descubre América años antes que Cristóbal Colón. ¿Quién se teoriza qué pasó con esta expedición? Es muy posible que no salieran de puerto. ¿Por qué? Porque ya ves que esto es receta para el desastre. Tenemos 2 capitanes que en ese momento habían sido compañeros, pero ahora mismo están o podían estar enfrentados. Porque era obvio, pues cualquier marino de la época que tuviera 2 dedos de frente, que si se encontraba algo que no fuera otra isla no descubierta en el Atlántico, estuviera a más de 30 días. Entonces, es muy posible que Van Olmen dijera, pues para que se lo quede este, pues no salgo ni de muerto y que le den por saco. Es muy posible que sí salieran, ojo, pero como se les hizo tarde, porque sabemos por documentos que en septiembre todavía estaban los buques en puerto, por una cuestión de, y esto es fascinante, de cómo son las corrientes, los vientos en el Atlántico, cuáles son las estaciones en las que sopla el viento de componente más de este a oeste, ¿no? Y viceversa, y las tormentas, etcétera, es muy posible que salieran de puerto, que estuvieran unos cuantos días navegando en el Atlántico, les pillaran unos tormentones y unos vientos impresionantes. Ya sabéis, el anticiclón de las Azores, que es permanente, y además hay una corriente, digamos, casi que circular, que para salir de ese bloqueo de las Azores es muy difícil. Si viajan hacia el occidente es más fácil, pero si viajas hacia, por ejemplo, el oeste puro o hacia el noroeste, lo tienes todo en contra. Como sabemos, por ejemplo, que el virrey de la India, Francisco de Almeida, cuando viaja a la India, un viaje que con los vientos del monzón se tardaban un par de semanas, él se tira 3 meses para hacerlo, desde la zona de Kenia y tal, las costas de lo que era el puerto de Sofala, hacia Calicut, hacia la India, tarda 3 meses en lo que normalmente son 2 semanas. O sea, eso es lo que te puede joder el mar cuando lo tienes en contra. Pues no hay que ser muy listo para saber que independientemente de los suministros que llevara esta expedición, si tenía los vientos y las corrientes en contra y tal, en la zona del Atlántico Central o Norte, pues no llegaron a ningún sitio. Y se volvieron. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que todas esas informaciones y otras muchas que me estoy dejando en el tintero, porque el rey de Portugal no paraba de repartir privilegios a los portugueses para islas míticas o lo que sea que encontraran en el Atlántico Occidental, Cristóbal Colón, que venía de ese mundo, que para mí eso es lo importante, que estuvo muchísimos años viviendo en esa esfera portuguesa, estaba absolutamente acojonado. Se pensaba que los portugueses le iban a comer la tostada y que iban a llegar antes. Por eso él es tan mosca cojonera
cuando llega a España y se pasa 7 años dando por saco hasta que al final el viaje se lo autoriza. Y de hecho, bueno, iría con ciertas reservas porque una de las cosas que pasa en el año 89, que es cuando se dobla el Cabo de Buena Esperanza, el marino portugués que acomete esto, vuelve a Portugal y le hacen, digamos, un fiestón. Y hacen una recepción en corte impresionante. Y el rey de Portugal, que llevaba años y años y años diciéndole a Cristóbal Colón que se fuera a su casita, porque no le gustaba su proyecto, le llamó civilinamente y le dijo, ven a mi corte. Y él dijo, hostia, que a lo mejor me dice que acepta el viaje. Y fue a la corte en el año 89 para el recochineo de, mira, hemos encontrado la ruta hacia la India por África. Cristóbal Colón. Entonces él, por eso, cuando vuelve del primer viaje, aparte de pasarse por las Azores, se da un garbeo por Portugal. Porque era un tío chulo. Y eso hay que saber. Eso, ahí llevas tu razón antes cuando has dicho que era un flipaete. Eso, Efectivamente. eso es verdad, ¿no? Es que se ve que es un tío con cara. Yo sobre todo digo que es un tío que tiene cara. Y que tiene cara para venderte una moto sin gasolina. ¿Sabes? Era un vendedor a puerta fría cojonudo. O sea, si hoy Cristóbal Colón era un tío que te vendiera la enciclopedia Pasacalpe, vendía cientos de enciclopedias. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Sí. Pero que me respondáis Sí, muy claro. cortito, que vamos muy largos de Sí. programa. A ver, me interesa mucho lo que ha preguntado Gonzalo de si no hubieran llegado al Caribe, si habrían muerto o algo, si tenían profesiones suficientes o qué habría pasado. Y dos, ¿qué hay de los mapas previos? No sé si el de Piris o algo. Estos mapas míticos que hay que dicen que ya se veía América antes del descubrimiento de Colón. Sí. Esto es lo que yo quería saber. Bueno, pues la segunda pregunta se responde con es un invento. El mapa de Piri Reis, de hecho, es un mapa posterior, es de 1520 y tanto, que es fascinante porque nos revela qué es lo que los españoles sabían realmente o habían cartografiado de las nuevas tierras, que era mucho más de lo que nosotros pensamos, porque Piri Reis, sorpresa, lo que hace es que captura un buque español que va hacia Sevilla y que lleva el padrón real, que eran las cartas secretas que tenía la casa de contratación de las nuevas tierras. Y la copia y le pone unas jirafitas y unas cosas muy graciosas y dice, aquí hay dragones, ¿no? Y realmente es paradójico que conservemos el mapa de Piri Reis y no conservemos los mapas de padrón real españoles de principios del 16. Respondiendo a la primera pregunta muy rápidamente, ¿qué hubiera pasado? El escenario era el siguiente. Sabemos que la tripulación de Cristóbal Colón, lo mismo que pasaba con la expedición de Van Olmen que he citado antes, en el ánimo de los marineros estaba el vamos a navegar X días y si no encontramos nada, nos volvemos. Que por eso se le amotina a la gente y por eso al final tiene que hablar con Pinzón y convencerle y le dice vamos a navegar un par de días más. Porque ve señales de aves y tal que solo viven en tierra y otras cosas que a él le dan la pista de que puede estar cerca de las Antillas. En el mejor de los casos, siendo, digamos, contrafactual, considerando que hubieran cogido naos de altura, estilo la expedición de Magallanes Elcano, y les hubiera pasado lo mismo que a Magallanes Elcano cuando sale del estrecho homónimo en la costa chilena y llega a la isla de los ladrones, a lo que era Guam, pues pasarse mucho tiempo en el mar, agotando los suministros, comiéndose hasta las ratas, comiéndose hasta los cueros que había por ahí y agotando los suministros en la medida de lo posible. Y si efectivamente en ese caso se hubieran muerto en el mar de no existir el continente americano, claro. No habrían podido volver. No. Pero sí, No habrían podido. si hubieran podido volver en el sentido de cuando llegaran a cierta latitud, en lo que hoy serían las Antillas, Cristóbal Colón, con esos conocimientos que tenía de los marinos portugueses, sabía cuál era la contracorriente que era él la que tomó para el viaje de vuelta de su primer viaje. Los contralicios, ¿no, David?
Efectivamente. Entonces, muy posiblemente, cuando hubieran llegado a la zona de la Antilla, si no hubieran encontrado nada, el propio Cristóbal Colón, que no era imbécil y no se quería morir en el mar, hubiera dicho, hostia, pues vamos a volvernos por la ruta que yo conozco, porque sé que funciona, ¿vale? La fortuna, la geografía y todo eso, o la mala fortuna para la gente de la Antilla, según lo queramos ver, es que existían y estaban ahí. ¿Sabían que existían unas islas más o menos por esa latitud? Pues es súper mega curioso, porque en los mapas, que sí tenemos mapas anteriores como las catalanes del siglo XIV, como el planiferio este que os he citado antes de Martin Behaim, etcétera, ellos se creían que hacia el suroeste existían varias islas, una de ellas la principal, la grande, que se llamaba la isla de Antilia, que sale en el mapa de este cosmógrafo alemán que os he citado antes. Y por eso las Antillas se llaman las Antillas, porque más o menos en la altura en la que ellos esperaban encontrarse una isla grande y tal, que salían los mapas que ellos habían inventado por su rico mundo mental, efectivamente había islas. ¿Y cómo se llamaron? Las Antillas, porque eran muchas. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. Tengo solo dos preguntas que se las voy a hacer a Manuel y luego vamos a dar paso a los oyentes, que son dos cosas que quiero aclarar porque me tiene loco. Una ¿es verdad la historia de que la reina Isabel le dio sus joyas para financiar la expedición? No. No. Ya te respondí yo. No, hombre, no. La verdad es que eso es más de la leyenda. Eso es mucho más de lo que se ha vendido de la leyenda, pero nada, absolutamente. No. Queda muy bien decirlo, ¿eh? Queda muy bien decirlo. Ya, por eso. Pero si la corona de Castilla era riquísima, tenían un dineral que se les salía por las orejas. ¿Qué va a tener la reina que empeñar nada? Es que simplemente con el comercio lanado, todo lo que se podía ingresar de ahí, había que estar loco, ¿no? Es que era la corona más poderosa económicamente de toda Europa en ese momento. Pero bueno, ya sabemos que la leyenda al final gana mucho. Lo mismo que la leyenda de era tan cerda que tiraba su camisa al río Venga, por favor. los peces. No. Por favor. De hecho, Isabel era extremadamente limpia, pulcra, que de hecho escandalizaba a la gente de la época que no solía bañarse tanto de inmersión, que se lavaba por partes, y decían que era excesivamente limpia. Y a pesar de la imagen que tenemos del único retrato que tenemos suyo en vida, ya cuando nos enseñaba mayor, una señora mayor ya, que había tenido muchos embarazos y tal, y eso no le sienta bien a ninguna mujer normalmente, exceptuando casos extraordinarios. A pesar de la imagen que nos ha llegado de que es una sobria en el vestir, etcétera, tenemos probadas referencias a través de esculturas que se le hicieron, de pinturas religiosas, etcétera, de que es una imagen que ella nos ha querido vender en la historia con ese retrato. Pero que Isabel, la católica, y quedaos con lo que estoy diciendo, vestía fastuosamente como su hija lo hizo después. Y fijaos lo mal que estaban las arcas y se tuvo que empeñar las joyas, que es mentira que no tuvo que empeñar. Cuando su hija, unos poquitos años después, creo que fue en 1495, la casa a Juana con Felipe y la manda a Flandes, ¿vale? Mandan una escuadra de 20 y tantos buques. De 20 y tantos buques. Pastón, hombre, que se les iba por todas las orejas. O sea, es que es una cosa. Es que se trataba de presentarte en la corte de los farolillos, porque aquella era la corte de los farolillos, y era presentarte como, señores, que sí, que ustedes tendréis mucho de presencia, mucho de lo que queráis, pero aquí la verdadera casa potente somos nosotros. Eso es. Y otra relacionada con los Reyes Católicos. ¿Es verdad que los Reyes Católicos se hartaron de su forma de gobernar las tierras descubiertas y mandaron prenderle? Yo sé que es verdad. Yo ahí te diría... Sí. Ahí te diría una prerrogativa regia que tenían, que era apartar del poder en todo momento, siempre,
a cualquiera que pudiera ponerle alguna inestabilidad en tierras tan lejanas, que es lo que luego se va a hacer con todos los virreyes de América. Es exactamente el mismo proceder. Hay una cosa, hay un experimento que la gente no conoce, pero los canarios que comen plátanos con motitas y que, en fin, esto es una broma, ¿no? Los canarios son una gente que me cae fenomenal. Lo saben, que es que la colonización, digamos, de las Canarias es previa a las de América y es fundamental porque se hace un experimento de lo que luego se va a ver en la primera fase de la colonización española en América, como la queramos llamar, porque empieza siendo muy parecida a la portuguesa, con capitanes donatarios, con cartas a las que se dan muchos mercedes a personas particulares, etc. Y la corona española o castellana se da cuenta de que eso es contraproducente. Y al final terminan siendo un sistema de conquista realenga, en el que ponen gobernadores. Entonces, cuando el señor Cristóbal Colón llega en el año 1485 y le presenta a los reyes católicos una carta de sugerencia estilo portugués, se ríen en su cara. Le dicen, no, aquí en Castilla no hacemos eso, porque sabemos que eso no funciona. Y por eso la pelea que él tuvo toda su vida, sus descendientes y tal, por esos derechos y privilegios que por insistencia, porque era un vendemotos, como decía antes Manuel, magnífico, la consiguen las capitulaciones de Santa Fe. Los reyes católicos no se pensaban que como mucho iba a descubrir una isla estilo las Azores donde no vivía nadie. Entonces darle unas islas, unos privilegios magníficos sobre unas islas que están en mitad del mar donde no vive nadie, exceptuando pájaros y animales marinos, pues no suponía nada, ¿no? Y es que muchas veces se olvida aquello de que es derecho premial, primero es un derecho premial, pero era un derecho, claro, como premial, como premio, dependía directamente del rey. Y como todas las tierras son patrimonio de la corona y todos los haberes son patrimonio de la corona, siempre prima el interés de la corona por encima del interés de los méritos y de todas las historias. Resumiendo la pregunta que habías hecho, ¿por qué a Cristóbal Colón le castigan y le quitan la gobernación de las tierras? Yo le digo que es con muchas comillas. Esto tiene muchísimas comillas, porque es una parte oscura de la historia, la fase antillana, esta es la primera fase antillana de la conquista, o como lo queramos llamar, ¿no? O de la colonización española, porque se cometieron muchas tropelías por la siguiente cuestión. En el segundo viaje de Colón, es que a mí me gusta explicar las cosas floridamente, pero para que la gente tenga un paisaje mental. En el segundo viaje fue un montón de gente. Fueron labriegos, fueron artesanos, fueron cabreros, fueron soldados, etc. Bueno, cuando llegaba allí la gente, algo que cuando se fundó Santa María de la Antigua del Darién, allí no quería trabajar ni Dios. Ni Dios. Es triste, pero es que fue así. Allí hacía un calor del copón, los cultivos no arraigaban y allí había un montón de indígenas que esta gente, aunque nos parta el corazón, a nivel de calle, a Vox Populi, aunque la reina fuera amantísima con todas sus súbditas y dejara disposiciones en sentido contrario, pues los españoles pensaban pues, que aquellos eran unos salvajes que iban en taparrabos. Y de hecho no se molestaban mucho ni en entender su cultura. Que tuvo que venir Fray Ramón Pané en el segundo viaje, después del que fue nombrado obispo, ¿no? Fallara miserablemente porque se negaba a convertir a ningún indígena ni entender su cultura, pues Fray Ramón Pané se tuvo que poner a hacer esas labores de investigación antropológica para intentar entender cuál es la cultura taína mientras se estaba desintegrando prácticamente conforme la estaba mirando. ¿Qué pasó? Pues que la gente que llegó allí, y esto es una cosa muy interesante, yo lo hablo en una serie que yo tengo en Preverte que se llama La Conquista, que tiene 40 y tantos episodios, uno de ellos con Manuel, que es el mood. Yo es que le pongo nombres a las cosas porque no existen
pero yo creo que eso es significativo. Se genera el mood de cómo se hacen las cosas en las Indias. Guiño, guiño. ¿Cómo sabemos que existía ese mood de cómo se hacen las cosas en la India? Guiño, guiño. En la España del siglo de oro habían dichos. Uno era, cuidado que esto no son las Indias. Como queriendo decir, no hagas lo que te salga de las narices porque esto no son las Indias. Había otro muy parecido de que era, esto no es Flandes. O sea, no se te vaya la olla aquí en Madrid robando, haciendo lo que tú quieras, ¿vale? Que esto no es Flandes, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, una cosa era lo que quisiera Nicolás de Obando, lo que quisieran los gobernadores o la reina Isabel, etcétera, y otra cosa es lo que pasaba sobre el terreno. Claro, y lo que pasó sobre el terreno es que iban buscando montañas de oro no habiéndolas. Y entonces Cristóbal Colón y su hermano Diego tomaron la decisión, porque veían a los indígenas de esa manera, que aquellos eran unos vaguiloncios que tenían que ponerse a currar en las plantaciones y que el sistema portugués de madera de las Azores que había funcionado y hacer plantaciones a gran escala para exportación, eso era lo que ellos iban a poner en las Antillas una vez que se agotaran las minas. ¿Qué pasaba con eso? Que se enteró Isabel, ojo, Isabel, no Fernando. Porque Fernando, tenemos datos de que en 1502, cuando llega Obando, llegan indígenas esclavizados a los puertos españoles. Y hay controversia. Porque dicen, es que en las disposiciones de vuestra mujer y tal, esto dice que esto no puede ser así. Y hubo controversias durante varios años, en los primeros años del siglo XVI, que qué pasaba con esa gente. Y entonces, una vez que estaba muerta Isabel, el señor Fernando, que tenía sus más y sus menos, dijo, bueno, es una cosa que ya está sentada y no vamos a cabrear a los grandes terratenientes que se han formado en las islas, porque a fin de cuentas es la gente que está haciendo que esto no nos cueste dinero, sino que nos dé dinero. Entonces, algunas cositas bajo la mesa se van transigiendo. Por eso Cristóbal Colón se le hace un paripé, se le detiene. De hecho, durante el viaje le quieren quitar los grilletes y él muy astutamente dice, no, no me los quitéis, porque me quiero presentar delante de los Reyes Católicos como la víctima. O mirad, estoy encadenado aquí cual Kunta Quinte, liberadme, ¿no? Y le salió bien porque, como hemos dicho antes, como marketing, este hombre era genial. ¿Qué pasaba? Que los que se quedaron para reemplazarle se enfrentaron a lo que se enfrentaron. En la isla de la Española, que los nativos llamaban Quisqueya, la madre de todas las tierras, en esa isla había una revuelta, la revuelta de Roldán. Y Roldán, con sus partidarios, que controlaban parte de la isla, que al final se avinieron a lo que el gobernador Nicolás de Obando, que se mandó en los primeros años del siglo XVI, que fue más o menos el que organizó ya aquello de una manera más tal, lo que ellos querían era lo siguiente. En la revuelta de Roldán vemos que los españoles lo que quieren es tener un montonazo de indígenas que les sirvan personalmente, que trabajen en sus tierras, y ojo, cuidado con lo que voy a decir, que esto es muy fuerte, tenían harenes de mujeres indígenas. Y aquí podemos discutir que ellos estaban imitando una práctica de los pueblos árahuas, como los taínos, que los jefes tenían un montón de mujeres de tratado, que era una cuestión de estatus, etcétera. Y que tenían esto que se llama antropológicamente la hipergamia, ¿vale? Entonces se casaban entre los diferentes cacicazgos de la isla y tal, pues por cuestiones políticas de reafirmar su poder y mantener más o menos la paz y que no se abriera la cabeza entre ellos, que nosotros no pensamos que los taínos eran súper pacíficos y no tanto, ¿vale? Yeah. Eran pacíficos comparados con los mayas, que estaban todo el rato arrancándose la cabeza entre una ciudad y otra. Sí, correcto. Que eran pacíficos per se, que vivían en el campo acariciando las mariposas y bailando todo en torno al fuego. Permíteme usted que lo dude, ¿vale? Porque
ellos no eran los pobladores originales de la isla, de las islas. Había pueblos como lo que llamaban los lucayos, o lo que ellos llamaban los Guanahatabey, la gente antigua, que en la época en la que llega Cristóbal Colón estaban escondidos en cuevas, en un ángulo de la isla, porque les habían desplazado. Vale que es posible que esta gente normalmente, antes de este periodo, viviera en cuevas, pero es que les tenían rodeados, les tenían prácticamente exterminados, ¿no? No sabemos si era por acción militar o por una confluencia de ¿sabéis? Competencia, ¿no? Competían por los recursos, por la isla. Los Guanahatabey eran cazadores recolectores y ellos eran agricultores muy exitosos y formaban sociedades más complejas, con cacicazgos, hacían sus armas, ¿no? Tenían sus macanas que eran porras, sus arcos, sus flechas, etcétera, y entonces pues poco a poco le fueron desplazando, lo mismo que se teoriza que pasó con los neandertales cuando llegó el Homo sapiens. Pero aquí esto os vuela la mente y decís, hostia, yo siempre me he pensado que los taínos eran una Sí, gente además, sobre todo por las crónicas que el mismo Colón vende, que como hemos dicho anteriormente, y redundamos otra vez en el tema, es un crack del marketing. Yo creo que Darío piensa incluso Sí. lo mismo. Sí, vamos, yo siempre pensaba taínos, caribes antropógrafos, taínos los más tranquilos. De hecho, En fin. los caribes, ¿vale? Que eran los que habitaban las Antillas Mayores, daban saltos en las islas. Es flipante cómo los caribes hacían los ataques. De hecho, en tiempo histórico, cuando los españoles estaban asentados, se documentaron ataques en los que ellos hicieron más de 1000 y pico kilómetros entre isla e isla, remando, ¿vale? No atacaban si no era solo en perfecto silencio, solían hacerlo de madrugada. Si no se pueden asegurar que la sorpresa era completa al atacar el poblado rival, no lo atacaban después de hacerse todo ese viaje. Y lo del canibalismo, bueno, yo tengo una teoría, que la dije en uno de mis programas, y es que es la proteína. ¿Y qué quiero decir con la proteína? Tú te has pegado un pedazo de viaje desde Martinica hacia Santo Domingo remando. Ellos no tenían velas, ellos remaban. Y habías llevado pues un poco de comida, te parabas en alguna isla, cogías suministros, etc. Pero ya vas cansado, te vas hasta las narices. Te tenías que pelear con la gente del lugar para tomar los prisioneros, porque es lo que hacían. Ellos tomaban prisioneros, ¿vale? Y se los llevaban a sus tierras. Y sobre todo las mujeres, porque en la sociedad arawak, porque los taínos eran arawak también, lo que hacían era quedarse con las mujeres. Y en el viaje de vuelta, pues como tú habías consumido un chorrazo de calorías impresionante remando como un cabronazo, pues había carne por allí tirada en el poblado que tú habías quemado. Carne que se quemaba, humana. ¿Por qué cojones no te la vas a comer? ¿Vale? Desde la perspectiva de un taíno, han venido estos salvajes cabrones de las otras islas que se comen a la gente. Pero no es que ellos se comieran a la gente todos los días. Sabemos, por ejemplo, que unas prácticas que ellos tenían es que capturaban hombres jóvenes, niños, los llevaban a su territorio, los cebaban de comer y cuando empezaban a estar adolescentes y tal y podían suponer un problema, se los cargaban y se los comían. Creemos que era una práctica pues, ritual y tal, que esto lo hacían ellos con un significado, que no lo hacían a la limón, etcétera, pero bueno, parece ser que eso era así, ¿vale? ¿Qué pasaba con algunos de estos caribes? Y aquí os voy a volar la mente por 14ª vez o lo que sea esta noche. Que después de remar 1000 y pico kilómetros de la Martinica, tú estás cansado. Tú no te quieres volver a la Martinica. Entonces sabemos que, por ejemplo, había un cacicazgo en la isla de Santo Domingo, el cacicazgo de Jaragua, y también algunos de los cacicazgos que había en la parte occidental, o sea, la más hacia oriental, más hacia el este de la isla de Cuba, habían unos caciques que cuando les preguntaron a los de Santo Domingo,
a los caciques aliados, porque recordamos que los españoles tenían aliados desde el primer momento, y les dijeron, oye, esta gente que decís vosotros que son caciques como que más fieros que el resto y tal, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Y les decían, no, es que estos caciques forman familias que son descendientes de caribes, ¿vale? Que es lo que se llaman los caribes tainizados, ¿vale? O los taínos occidentales, y son un poco más militaristas que nosotros. Entonces, pues tenemos problemas con ellos porque a veces nos han atacado y tal, que es lo que pasa con el cacicaco este de Jaragua, donde estaba la famosa Anacaona, ¿vale? Y es fascinante pensar en ese mosaico, porque de postre del almuerzo, y ya termino de reventar la cabeza, sabemos, por referencias bastante posteriores que se tienen de la época en la que los españoles estuvimos explorando la zona maya y la zona de la isla de Cozumel, de San Juan de Ulúa, cuando se cometió el proceso de conquista de México, como lo queramos llamar. Yo lo llamo la Gran Guerra Castilteca. Es un concepto que tengo en la cabeza, porque fue una gran guerra y la diferencia es que tuvimos unos tipos por ahí de Castilla que los mexicas llaman los castiltecas, ¿no? Fue como el hecho diferencial, ¿no? Pues sabemos por cuestiones de la isla de Cozumel, cuando llega Cortés a la isla de Cozumel, se encuentran 11 jamaicanos prisioneros. Ojo, 11 jamaicanos. Los jamaicanos eran taínos también, eran de otra rama de los taínos, ¿vale? Sabemos que Cristóbal Colón y otros navegantes, cuando navegan por la zona del Golfo de México, se encuentran barcos mayas, porque ellos tenían una especie de eran como unos barquitos pequeños, unas balsas grandes, que tenían vela. Y ellos hacían navegaciones de cierta distancia, eran unas navegaciones de cabotaje, pero, ojo, cuidado, los taín, o sea, los mayas de Cozumel y de la zona de lo que es digamos, la protuberancia, ¿no? Esta que hace la península del Yucatán hacia la costa, allá había un par de ciudades grandes, conocían las Antillas. O sea, cuando los españoles llegan y les dicen, oye, tal, que nosotros venimos de España a hablar. Ah, por cierto, venimos navegando de Santo Domingo, de Cuba y tal, que está en la Antilla. Y le responde un maya, sí, yo sé dónde está eso. Y entonces, claro, se quedaron flipados porque tenemos datos súper mega concretos, que esto nos lo da Colón, nos lo da Fray Ramón Pané, etcétera, de que había ciertos objetos suntuarios de lujo que tenían los taínos que venían del mundo maya y viceversa. Los mayas compraban a los taínos conchas de carey, de las tortugas, que para ellos pues era una cosa exclusiva y cara, etcétera. Sabemos que no eran viajes que estaban continuamente todo el rato haciendo viajes, visitándose y tal, pero sabemos que se visitaban. Entonces es flipante pensar cómo realmente los españoles llegaron en un primer momento a una zona relativamente marginal, ¿vale? De lo que eran este complejo de civilizaciones grandes, porque había la zona mesoamericana, los mexicas, los tarascos purépechas, la zona maya, etcétera, llegan a una zona marginal. Y afortunadamente, a Dios gracias, porque si no, no sabemos qué hubiera pasado con Colón si hubiera desembarcado en la zona maya. A lo mejor se lo hubieran comido con Chile, porque claro, los mayas eran cualquier cosa, ¿no? Muy bien, David. Pues ha sido magnífico. Ya son las 12:02. Creo, Luz, que hay algún oyente que quiere participar y luego ya Sí. cerramos. Sí, bueno, la verdad es que es un tema apasionante. Yo creo que, porque además David es un pozo de sabiduría, lo cuenta fenomenal. Te quedas extasiado, pero efectivamente ya llevamos 3 horas, mañana es lunes, y hay que madrugar. Yo creo que deberíamos hacer un espacio sobre este tema,
nada más, porque hay tanto que contar, ¿eh? En vez de abrir con dos temas distintos, centrarnos solamente en uno. Me encanta, David, todo lo que nos has comentado. A ver, tenemos aquí un oyente, amigo, que es Eduardo, que, bueno, que pues ya no, ya estaba para pedir la palabra, pero yo creo que la debió de quedar todo claro. Te íbamos a dar la palabra, Eduardo, pero veo que has bajado. Pues nada, Darío, por mi parte, nada, agradeceros una vez más este espacio tan absolutamente interesante. Afortunadamente se queda grabado para que todo aquel que quiera oírlo lo pueda hacer, ¿vale? Eduardo, intento darte el micrófono, pero no, se supone que lo tienes, no sé qué es lo que pasa. Manuel también se ha caído y tampoco, yo no puedo darles micrófono. Darío, no sé si puedes hacerlo tú. Yo no puedo, no me sale darles micrófono. He dado micrófono a Eduardo, pero no le veo. Y Manuel que se ha caído también. Sí. Espero no haber sido yo, ¿eh? No. Tendencia a enrollarme más que una persona, No, pero como veis, una de las cosas que he hecho en los últimos años en mis investigaciones, porque son temas que interesan. Yo he visto que a la gente le interesan. Y son temas que normalmente no se tratan mucho porque dicen, esto es la fricada máxima. Y se despachan normalmente con dos comentarios. Esto no es cierto porque no sé qué. Pues bueno, a mí me ha gustado investigar esa clase de temas muy colaterales, así, raros, etcétera, porque es interesante, es muy interesante, tiene mucha amiga y mi gran razonamiento, bueno, mi conclusión, ¿no? Con esto es, si a la gente le interesa, pues voy a investigarlos con más profundidad de lo que se ha hecho normalmente, con toda la profundidad que yo pueda, para intentar dar respuestas más complejas. ya. En el sentido de, como he visto antes, ¿no? ¿Sabía algo color? Sí. ¿El qué? Pues vaya usted a saber, pero aquí tiene usted una opinión, como dicen los anglosajones, una opinión educada, ¿no? En función de lo que se sabía en su época, lo que sabemos que eran pistitas que nos va dejando y tal, y lo que yo entiendo que podía ser rumor portuario, deformado, lo que sea y tal, en su época. Y luego intentar desentrañar de dónde demonios venía ese rumor portuario y qué es lo que significaba. Bueno, pues tienes que escribir ese libro lo más pronto que puedas porque es Sí, vamos, Ahí es hay una una maravilla. enciclopedia, me parece a mí. Sí, sí. sí. Hay una Pero súper enciclopedia. interesante, sí, es Sí, sí, sí. una zona totalmente oscura, para variar. Y bueno, otro día que puedas, seguimos con este tema Cuando queráis. porque es inacabable. Mañana, afortunadamente inacabable, porque estaríamos horas y horas y horas oyendo hablar del tema, porque la verdad es que el tema de los taínos y los caribes, yo creo que en España se sabe muy poco. Yo tengo, por si queréis escuchar, discúlpame la postilla, es un podcast, ¿vale? Lo podéis Sí. encontrar en iVoox y en YouTube, que lo pasé a YouTube. En Belumarte, Hay un ruido ahí, no sé qué ruido es. Hay un ruido, se oye un ruido, sí, no sé qué es. No sé. ¿Alguien Vale. está limpiando algo? Pues eso, yo tengo un programa de 5 horas y pico que se llama Taínos y Caribes. Pues lo voy a poner, lo voy a subir ahora. Lo voy a buscar y lo voy a Con un poner. compañero mío mexicano que se llama Cristian Bautista, que es historiador también. En ese momento estaba estudiando la carrera, pero ya se la ha sacado, se está sacando un posgrado ahora. Y os hablamos de todo lo que queráis saber de los taínos y de los Pues caribes. lo voy a subir y voy a aprovechar a escucharlo, porque Sí. madre mía. Darío, mira a ver si le puedes dar Doy micro el a Manuel, micrófono a todo porque el es mundo y imposible. yo no veo sistema. Y a Eduardo tampoco, nada, No no sé. sé qué es lo que pasa, porque es que no veo ni poderle dar la posibilidad de micro. Yo ya se los he dado Manuel, 2 o 3 no sé qué veces. pasa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Jesús María, que nos habló sobre el tema de los inventos. Me quiero despedir de todos y dar muchas gracias, pero había más inventores todavía y es muy rapidito. Tenemos a Dime. Tomás Pollán de La Bañeza, León, que es era un físico muy importante de la Universidad de Zaragoza, que solo inventó la cocina de inducción hace unos años.
y este que nos va a encantar a todos. Alejandro Finisterre inventó el futbolín. Y con esto ya me despido de todos y ha sido muy interesante Muchísimas gracias. y muy largo, Eso, la verdad. Venga, dale. Buenas noches a todos. A ser Buenas felices. noches. Muchísimas gracias. David, pues Bueno, muchísimas gracias por No. haber comparecido. Mañana nos vemos en tu canal para hablar de la Inquisición. Mañana vas a hablar tú. Mañana voy a hablar yo. Sí. Te voy a acompañar, te voy a hacer preguntas y tal, te tiraré de la lengua, pero sí. Muy bien. Mañana a las 10 en tu canal de YouTube, bueno, de Lumartis, perdón, que es donde participas y que también es tu canal, por supuesto. Muy agradecidos a todos los que nos habéis escuchado, agradecidos también a los de Cavite, otra noche. Siento, Eduardo, no haber podido darte el micrófono, no sé por qué. Y a todos los que habéis estado, pues muchas gracias. Este programa pasa a ser un podcast, que ya tenemos bastantes en iVoox, en el espacio los que queréis escuchar, Espacio Historia, y en YouTube, en mi cuenta de YouTube, que por cierto, como bien sabéis, soy Darío Madrid, y ahí estoy subiendo todos. Mañana subiré el del lunes pasado y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muy amables, y hasta el próximo domingo. muchas gracias. Gracias. Feliz noche a todos. Hasta el domingo que viene.